¿Qué tal, queridos amigos? Qué bien se siente cuando uno cumple con sus deberes. Así como cuando los niños hacían sus tareas y terminaban y podían ya jugar. Así igual, el día de hoy, después de votar por la revocación de mandato, nos sentimos tranquilos, independientemente de cuál sea el resultado, no lo sé hasta ahora. Pero estoy tranquilo con mi conciencia porque obré absolutamente con libertad y con un raciocinio que deriva de una serie de argumentaciones que sostuve durante más de un año con diversos sectores de la población. No fue un debate infructuoso. No vi grandes multitudes frente a las casillas, pero sí vi que había elementos que iban con el deseo, el propósito de mantener en alto su calidad de ciudadanos. Es decir, poder ejercer así la soberanía popular. Qué difícil es que entendamos que la soberanía popular está por encima de los poderes de la Unión, que es lo único que está más allá del derecho, más allá de la continuidad política, más allá de la ley. No del derecho, porque el derecho también acoge a la soberanía popular como la reina de los poderes de la Unión, pero sí por encima del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial. Por eso hay que tener una gran responsabilidad para analizar, juzgar y resolver los asuntos primarios de la nación. No podemos construir la democracia, nunca la podremos construir si nos hacemos a un lado, si nos marginamos, si caemos en especulaciones y en torpezas. Yo creo que en ninguna nación del mundo, salvo México, se dan tantas incongruencias, tantos debates inútiles, tanta desconfianza, tanto escozor, acaso derivado todo ello de los largos años de simulación democrática que hemos vivido y que seguimos viviendo. Pero en esta ocasión confiamos en el INE, no solamente como una garantía para ejercer nuestro voto, sino también como un respaldo sustantivo para evitar los excesos del poder. Es un contrapeso al poder. Falso que el gobierno de López Obrador hubiera sido el responsable de estas elecciones, al contrario. El gobierno de López Obrador ha hecho todo lo posible por ensuciarlo, por ensuciar el procedimiento. Y ha sido el INE el que ha ido poniendo las cosas en su lugar, incluso al grado de decir que si las irregularidades de los funcionarios continuaban en la jornada de hoy, domingo 10 de abril, podrían anularse los comicios. Esto sería muy triste para México, sería una bofetada contra la democracia en México, pero una bofetada que, como cuando se castiga a los niños incontrolables, aunque no es desde luego lo deseable, es necesario de vez en cuando dar y azotar para tratar de calmar las aguas y hacer que se rediman aquellos que quieren delinquir con la voluntad de otros. México todavía está dando lecciones de democracia a medias, porque existe una gran comunidad, la mayor parte de ella, una manipulable, otra pusilánime, otra más desconfiada hasta los huesos. Desconfiada, ¿por qué? Porque han sido muchos los golpes recibidos durante tantos años de fraudes electorales. Pero precisamente por eso construimos todos el INE. Primero fue el IFE, que nació como consecuencia del dolor interno que tenía Carlos Salinas de Gortari al ser llamado usurpador en 1988. Entonces, para 1991 creó el IFE, pero todavía dependiente del gobierno del país. Más adelante fue necesario que el IFE tomara su propia autonomía, se distanciara del Poder Ejecutivo y cumpliera con su deber de proteger los derechos del ciudadano.
Fue rebasado en 2006 y en 2006 las protestas de la izquierda hicieron, por supuesto, eco en la necesidad de modificar al Consejo General del INE. Destituyeron a todos los consejeros por presiones de la izquierda, por presiones de aquellos que no creían en que hubiera perdido su candidato, el ícono, López Obrador. Por eso se creó un nuevo Consejo General del INE, Instituto Nacional Electoral, que encabeza hasta hoy Lorenzo Córdoba Vianello. Pero no ha sido un instituto que esté plegado a ninguna condición partidista. Se ha defendido bien, ha logrado sacar elecciones con pulcritud, pero no ha podido, por ejemplo, vencer algunos de los grandes vicios del sistema. Uno de ellos, la intervención del narcotráfico en las elecciones, que esto es algo que todavía podemos tocar con la mano de frente a las próximas elecciones para gobernadores en 6 entidades del país. Así que las cosas no están del todo resueltas, pero lo que sí está resuelto es el hecho de que la democracia tiene que caminar a punta de votos, no a través de abstenciones. Las abstenciones, aunque digan que hay abstencionismo activo, no son más que la contradicción misma, la antítesis de la democracia en nuestro país. Por eso fui a votar. Lo hice con firmeza. No necesité ir a la mampara para hacer de la secrecía, del secreto, el amparo de aquellos que tienen miedo. No. Firmé claramente mi decisión en frente de todos los funcionarios sobre la mesa de elecciones. Porque el secreto es un derecho, no una obligación. Y cuando uno no quiere que su voto sea secreto porque está convencido de por qué se vota y por quién, no tiene tampoco por qué esconderse tras las mamparas. Y esto es lo que hice yo. De frente al presidente de la casilla, de frente a los funcionarios de casilla y a los representantes de diversos sectores de la población, emití mi voto. Sale sobrando para decirles por quién voté o por qué voté. Es evidente a través de mis comentarios de todos estos días que lo hice sobre todo por la causa de México, por la causa que es contraria a la prolongación del autoritarismo, por la causa de una nueva realidad que tenga como fundamento el cambio del sistema político mexicano. Por eso voté. Y hay muchos que todavía no lo entendieron. Aún en las filas que se formaron en la casilla en la que tuve ocasión de votar, oía yo preguntas acerca de si se debía votar o no, y estaban formados ya para ejercer el voto y todavía dudaban si votaban o no, como consecuencia de la incertidumbre causada por todos aquellos que, oponiéndose al régimen de López Obrador, partieron en dos a quienes querían revocarle el mandato, diciendo que todo esto era una farsa. No puede haber una farsa cuando se trata de una elección. La farsa es que creamos que hay una farsa. Eso es lo que es verdaderamente triste. Pensar de antemano que hay una farsa en lo que es un poquito de avance democrático. Ya es un derecho constitucional el votar por la revocación de mandato. Es falso que se tenga la obligación de esperar 6 años para entonces exigir cuentas si a la mitad del periodo o un poquito más de la mitad del periodo tenemos la posibilidad de destituir a un presidente. Esto es algo nuevo, pero es algo nuevo que solamente tendrá validez solamente cuando uno tenga el valor civil de imponerse a todas las posibles trampas y ejercer nuestra voluntad ciudadana antes de que la violencia nos alcance, antes de que ocurra lo mismo que hace 100 años, una larga revolución social que costó mucha vida, muchas vidas y mucha sangre. Ahora lo que tendremos que hacer nada más es votar.
la democracia en lugar de la revolución. Mientras la democracia pueda imponerse a esa división de clases tan severa que hay en nuestro México, podremos respirar tranquilos. No lo haremos, ni podremos hacerlo, cuando la democracia sea alcanzada y vulnerada por la violencia, como ha ocurrido ya en nuestro país el año pasado, por ejemplo, en diversas entidades del país, con la presencia grosera del narcotráfico que impuso normas y candidatos y luego resolvió elecciones como le vino en gana y de acuerdo a sus intereses. En fin, que estoy contento. Estoy contento porque yo voté. Puedo sentirme tranquilo con mi conciencia. Voy a esperar los resultados con serenidad. No se trata de ser optimista o pesimista. Es simple y sencillamente alzar la mirada al cielo y esperar que en México se haga justicia. Se le haga justicia a los 100,000 muertos ejecutados por el crimen organizado. Que se le haga justicia a la familia de más de 1,000,000 de mexicanos muertos por la mala administración de la pandemia. Que se haga justicia a quienes han perdido a sus hijos a causa del cáncer no atendido. Todo esto y mucho más, los genocidios, las matanzas por todo el país, el hecho de que crezcan los cacicazgos políticos, esto es lo que debemos redimir, terminar de una vez por todas y para siempre. Perdónenme, les hablo desde el corazón, pero no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.